de los sábados. Son las 9:03. Como había anunciado Julio Alberto Martínez, está con nosotros en cabina un invitado muy especial, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que nos honra con su presencia esta mañana y con quien trataremos temas súper interesantes. Bienvenido, ministro. Muy buenos días a todos y agradecer la invitación a este programa. Realmente es un sol juvenil. Sol joven. Bueno, ministro, quisiéramos de inmediato iniciar esta entrevista preguntándole lo siguiente. Uno de los principales logros que esgrime el presidente Danilo Medina sobre la salud es la inversión que se ha pasado de un 1.3% del PIB a un 2% del Producto Interno Bruto. Eso significa que este año se van a invertir más de 80.000 millones de pesos en la salud. ¿Cómo esto se ha traducido, esta inversión, en la mejoría de los indicadores de salud? Bueno, la inversión, habitualmente dos maneras de medirla, o por presupuesto o por relación al PIB. Habitualmente la inversión nacional se ha estado valorando a través del presupuesto, poquito más, poquito menos, pero como aquí hay una inversión en salud, digamos, dispersa en varios sectores que son salud, porque invertir en agua es invertir en salud. En fin, lo que se ha planteado es justamente eso, o sea, hay un incremento en la inversión pública en materia de salud, con concentración en algunos elementos, como es la infraestructura hospitalaria que se está haciendo, que creo que es algo que todos convenimos en que ha sido un abandono total. Se parece mucho a lo que pasaba con las escuelas, que se habían dejado al abandono y el presidente Danilo Medina tuvo que recuperar toda la infraestructura e incluso cambiar la modalidad con que se diseñaban y manejaban las escuelas públicas. Con los hospitales pasa igual. Vamos en ese proceso. De entrada, y entre periodistas debo decir que el gobierno ha reconocido el error de abordar masivamente la reparación de los hospitales. Yo creo que eso es un error y que nosotros no tenemos que estar ocultando. Y eso ha creado ciertas dificultades, pero es así. Nos quedan unos 14 hospitales de eso. La buena noticia es de que ahora municipios y provincias que contaban con hospitales, ranchos viejos, ahora disponen de hospitales modernos, con tecnología moderna, que permite la prestación de un mejor servicio. De manera que en materia de infraestructura a eso se ha agregado, desde luego, elementos que no existían en el diseño nacional, como son las estancias infantiles, para fines públicos. Porque nuestros hijos van a kindergarten y todas esas escuelas, pero la gente de primero y segundo quintil no tenían mecanismos donde enviar sus niños. Claro. Y ahora lo tienen. Eso es una gran novedad que en el futuro va a verse el impacto que tiene de niños pequeños, como ustedes saben, que son estimulados, manejados, como lo es lo de clase media y clase alta. Que marca una diferencia sustancial. Ahí es que está el secreto, señores. Sí, es verdad. El cerebro humano, cuando en esa fase los primeros inicial 5 años no son tiene esenciales. la debida atención, los resultados posteriores que ustedes van a ver son los lelos o muchas cosas más, como por ahí popularmente se dice. Eso es una dimensión extraordinaria. A eso hay que agregar con el tratamiento a los envejecientes que se está dando con programas especiales también, con ANI reforzado. Es decir, es todo un conjunto de políticas que se vienen desarrollando que desde mi punto de vista son un antes y un después. Con relación a los indicadores, yo debo decir lo siguiente. Si vemos históricamente, hay algunos indicadores que ciertamente, y lo he dicho públicamente, y por eso en el caso de la mortalidad materno-natal he dicho que es una vergüenza. Sí. Que podemos ver una curva de 15 años
y prácticamente es una línea recta el comportamiento de la mortalidad. O sea, no baja. ¿Entiendes? Tiene muesca. En el 2009 subió a 113 por 100.000, pero en el 16 bajó a 90. Es decir, pero fuera de eso, en esencia, se lo que mantiene, usted ve es una línea recta en el comportamiento del indicador. Lo que significa, y por ahí en ese tiempo ha pasado muchos ministros, muchos viceministros, directores y los organismos internacionales que siempre han acompañado al ministerio. Entonces, aquí hay algo que hay que hacer y hay un golpe de timón que hay que producir con fines de cambiar ese indicador, que yo diría que es el más importante indicador para un país de desarrollo medio en estos momentos. En la opinión pública se ve mucho manejando casito acá, casito allá, que si sube un poquito aquí el dengue, que si baja un poquito allá. Nosotros para el 2022 estamos llamados a eliminar malaria, por ejemplo, y tuberculosis. Eso es una meta ya que tiene unos deadlines establecidos desde el año pasado. Y estamos precisamente en la reorganización de los recursos humanos y las instituciones que coparticipan en este proceso con fines del logro de esa meta. Parece, ministro, que usted es un poco más transparente en el manejo de las cifras, porque de hecho hace un rato reconoció que fue un error haber intervenido 56 hospitales al mismo tiempo. Y leí una declaración de usted donde también admitía que ciertamente la tasa de mortalidad materna en RD está muy alta. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y muchas mujeres no podemos celebrar cuando ese mal está tan presente y latente. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud Pública este año, este 2019, que todavía está prácticamente empezando, para garantizar que más mujeres no sigan muriendo por causas que estudios como por ejemplo el de Women's Lynch, que se hizo el año pasado aquí, dicen que son un 80% prevenibles y que sin embargo le cobran la vida a más de 100 mujeres dominicanas cada año? Agregarle, Milicen, a tu pregunta que en nuestro país la mayoría de los partos, y el ministro por supuesto es quien tiene los datos certeros, son en los centros de salud y tenemos indicadores que distan mucho de otros países más pobres que nosotros, que se asisten de parteras, o sea que hay que ver cuál es la solución que podemos buscarle, porque realmente nuestros centros de salud están atendiendo, pero no estamos teniendo los resultados esperados. Sí, mire, separar un poquito el tema de la celebración del día de ayer. Yo creo que nosotros tenemos muchos motivos, las mujeres del mundo y las nacionales, para celebrar. Es verdad que este es un indicador de vida o muerte importante, pero también hay que reconocer que los alcances y el desarrollo de la mujer hoy día no son los de hace 20 años. Por supuesto. O sea, en derechos, en la ocupación que están teniendo en los centros de producción que antes estaban reservados. Es decir, ya la mujer salió de la escuela y salió del área de la salud y está invadiendo práctica. Hasta ayer se reconocía a una capitán de la Fuerza Aérea. Así es. Piloto de combate. ¿Cuándo usted iba a pensar que eso iba a pasar en este país? Va a estar ahorita con nosotros más tarde. Vamos a hacer contacto con ella dentro de unos minutos. Hágalo, porque esto es algo, y hay más mujeres incluso ahí en las Fuerzas Armadas que están participando. Váyase a Infotet para que usted vea mujeres estudiando mecánica automotriz. Eso era impensable. Entonces hay un cambio que se está dando acá. No solamente el reconocimiento de derechos y de protecciones que se están dando en el país, sino que la mujer por sí misma está tomando la iniciativa en campos que estaban vedados. ¿Cómo logramos entonces que ese cambio también se dé en un área como la mortalidad materna, que repito, ministro, sigue cobrando la vida de muchas mujeres y son mujeres pobres? Y es bueno también que el ministro haga la precisión, Milicen, porque sí, exacto, se que no denuncian la gran cantidad de parturientas haitianas que vienen a los hospitales dominicanos a parir sin chequeos prenatales, sin ningún tipo de chequeos previos. Entonces, yo no sé cómo nosotros pudiéramos tener como una tasa objetiva de mortalidad materna e infantil en y la con República condiciones Dominicana. previas de algunas situaciones de salud que complican.
luego. Sí, bueno, con este caso le decía que para mí, desde que llegué, es una de mis motivaciones principales. Empezamos haciendo unos levantamientos y estudiando la situación porque tantos años, si no cambia, no quería venir a la ligera a decir es esto o es aquello. Con los equipos del ministerio hemos hecho unos estudios y empezamos haciendo la creación de un instrumento de medición, porque para redireccionar esto tenemos que medir y tener indicadores. Entonces, con la OPS preparamos un instrumento de medición sobre el servicio hospitalario. Y lo hicimos en las 9 provincias donde está el 69% de la mortalidad materno-neonatal, siguiendo la organización de la red COIN, como se llama, que es el Hospital Central y los hospitales que vierten referencia a ese hospital. Son redes articuladas por provincias que están establecidas. Hicimos ese levantamiento y los datos nosotros los vamos a hacer públicos, porque estoy convencido de que es muy fácil decir el ministro o el director del Servicio Nacional de Salud o el Servicio Nacional o tal cosa es el responsable de lo que está pasando, cuando hay una gerencia específica en un hospital, una dirección, un subdirector, y hay contratados especialistas de todos los tipos. Es decir, que los datos que usted maneja de ese diagnóstico inicial señalan a que tiene que ver mucho con deficiencia en la atención que se le brinda a las mujeres en los hospitales. Hay déficits en la atención y se han medido, o sea, porque hay indicadores, digamos. Los protocolos son, y las guías de atención son los mecanismos que recogen las buenas prácticas hospitalarias y el procedimiento que se debe seguir para la atención. Y eso se ha medido. ¿Qué apego hay a los protocolos en los hospitales y clínicas privadas? Óigame bien, no estamos hablando, yo no estoy hablando de hospitales nada más, porque medimos clínicas también, y clínicas muy importantes del país. No llega al 40%. OPS la midió y le da un apego de un 40%. La medición de nosotros nos da 39.6%. Más o menos lo mismo. De manera que el apego al protocolo es un grave problema en la calidad de la atención que se presta. Doctor, ¿y cómo se podrá lograr el cumplimiento de estos protocolos? Y le pregunto, no solo por lo que usted señala, sino porque vimos también en las informaciones que usted tuvo reunidos recientemente con los DPS y demás, indicándoles lo que deben hacer para controlar las enfermedades transmitidas por vectores. Y sabemos que los protocolos son diferentes para enfermedades o condiciones similares como dengue, chikungunya, zika, que aunque parece lo mismo, el tratamiento debe ser distinto. Y hay como una confusión, todavía la ciudadanía no conoce quién debe hacer cumplir el protocolo, el ministerio, el servicio. ¿Están los médicos dispuestos a tener los protocolos a la mano, a leerlos y a apegarse a los mismos? Y si cuentan con los insumos, porque también, doctor, aquí mismo hemos tenido representantes del Colegio Médico Dominicano que dicen que ellos no pueden mejorar la atención, la calidad de la atención, porque muchas veces no cuentan con los insumos mínimos en los hospitales. Mire, una de las cosas, ya nosotros tenemos listo el plan de contención de la mortalidad materno-neonatal. Hemos discutido con el servicio, con las sociedades especializadas. Esta semana volvemos con el Colegio Médico, algunas sociedades de trabajo comunitario también, con fines de conformar ese plan. Concluyo la idea que le iba diciendo. En esa medición, el apego, por ejemplo, al partograma, prácticamente ninguno llega al 30%, que es una guía de cómo manejar el parto. La aplicación de la historia perinatal en los hospitales es prácticamente nula. Wow. Entonces, y estos son indicadores duros. La causa, yo no quiero responsabilizar a nadie de cuál, porque es pluricausal.
Pareciera que está responsabilizando a los médicos, y a los que administran bueno, los centros de salud. porque los médicos, lo estoy diciendo porque los médicos son los responsables de hacer la historia clínica, son los responsables de seguir el partograma, son los responsables de hacer el apego a los protocolos. ¿Cuál sería la responsabilidad ahora, del ministerio? Milicen ahora está señalando elementos que pueden faltar. En algún momento un insumo acá, un insumo allá, y eso o un sería equipo que falte del ahora. ministerio, ya, ¿verdad? ¿Perdón? Eso sería ya responsabilidad del ministerio, si faltan esos insumos. O del servicio. O del servicio. Nosotros estamos obligados a presionar, evaluar el cumplimiento de las normas. Y cuando no esto no se cumple, pues habrá medidas más drásticas que tomar. En tantos años de fallos, yo creo que aquí yo no tengo la mentalidad de policía, sino que tiene que haber un consenso hacia la mejora integrada de todos los componentes y actores del sistema. Esto es algo que conscientemente se debe levantar. Es una conciencia colectiva hacia el cambio de cultura, porque el que usted no aplique los protocolos, que no haga una historia, que no siga un partograma, usted está siguiendo miméticamente una conducta que está contra la norma. Pero esa es la práctica que hay. Y por eso estamos cuestionando elementos como la parte formativa con que se están dando en las residencias médicas, donde hay poca vigilancia y poco apego al programa de formación, y simplemente hay muchas debilidades en la formación de los especialistas hoy día. Y también estamos cuestionando todo eso. ¿Y la dirección de los hospitales, doctor? Porque se supone que un director es quien tiene que supervisar que los médicos estén cumpliendo esos protocolos. También, ¿cuál es la cuota de responsabilidad de ellos y del ministerio sobre ellos? Y las sanciones. Y ellas. Por eso digo, mire, el mejor ambiente para cambiar esto tiene que ser mediante el encuentro, el diálogo, el análisis, los talleres, con fines de que voluntariamente la gente se vaya acogiendo al cambio de conducta. Porque yo le digo algo, la salud es una producción social, no es una producción de un hospital. Hay la corresponsabilidad del ciudadano en la salud, y el que crea de que la salud es una entrega que hace un Estado al ciudadano está equivocado. El ciudadano es corresponsable de su salud y tiene que intervenir en la búsqueda de la mejora de la salud también. Pero ahora le vamos a cargar. Usted mencionaba, no le estoy, Melicen, no es cargarle. Ahora, si usted no va a la consulta, si usted sus hijos no lo lleva a cumplir el programa de vacunación que tiene puestos establecidos y están bien claramente establecidas, hay una responsabilidad familiar. Sí. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, casos que se están dando por incumplimiento del programa de vacunación, no por falta de vacuna. ¿Entiende? Que usted puede señalar en un momento que es una responsabilidad, digamos, casos específicos. El último niño que murió de rabia en Pedernales tenía la vacuna ahí en la emergencia. Si ese niño, cuando ese momento que van y le hacen una cura y le ponen una antitetánica, le ponen esa vacuna, estuviera vivo. Orlando. Estamos. Entonces, la salud es biopsicosocial y es una producción en el que todos participamos. Yo puedo ser diabético, pero si yo no controlo mi boca, si yo no controlo mi peso, entonces quieren que después los efectos tóxicos que ese fenómeno tiene sobre mi enfermedad, en la cronicidad que va a producir, me va a dañar corazón, me va a dañar riñón. Yo no tengo nada que ver, sino el Estado es responsable. No, aquí hay una responsabilidad compartida. Y cuando señalo los fallas en los protocolos, los médicos saben que son los responsables de la aplicación. Cuando falta insumos, se sabe que es el servicio. Cuando no hay del ministerio una supervisión adecuada, se sabe que es el ministerio. Entonces, aquí hay una historia compartida de responsabilidades, de ciudadanos, del Estado y del cuerpo médico y de salud que ha producido estos efectos, porque en otros ha mejorado mucho.
Ministro, volviendo al tema de los hospitales, que usted mencionó ahorita lo de la construcción de los y adecuación de 56 hospitales. En el caso de algunos, no se ha terminado porque la OISOE no termina de erogar en los fondos a los contratistas. Pero naturalmente esto está provocando atrasos y hay sitios que los hospitales pudiesen haber estado habilitados y que por esa situación no están habilitados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo le decía que nos quedaban unos 14 hospitales. Ya los hospitales entregados, prácticamente nosotros tenemos habilitados una buena cantidad, casi la mayoría de ellos, de los nuevos hospitales. Incluso los centros de diagnóstico también se están habilitando, con fines de que una vez habilitados hagan el contrato con las ARS y puedan de la Seguridad Social percibir un financiamiento que ayude a mejorar la calidad de la atención. Todo ese proceso continúa. Y nunca se ha detenido. Lo que estamos es desde el Ministerio reforzando la dirección de habilitación con personal técnico y más capacitado con fines de acelerar esos procesos, porque implican no solamente la habilitación, sino la inspección que conlleva el otorgamiento de la inspección. Por eso ustedes han visto que nosotros estamos cerrando clínicas e incluso hace poco cerramos una UNAP en San Pedro de Macorís, del Estado. Y hay otros más, incluso un hospital que está en trance de que fácilmente haya que cerrarlo también. Y lo vamos a cerrar. ¿Y usted cree, ministro, que yo sé que usted llegó ya después de todo haber iniciado, pero usted cree que fue correcto que esto pasara de salud pública a la OISOE, este proyecto de los 56 hospitales? Porque originalmente era de salud pública. Bueno, a mí no me gusta especular. Yo creo que esto es un hecho consumado, que está ahí, que está operando. Lo que yo quiero son resultados. Y hemos iniciado ayer la implantación a nivel de la zona norte, en Guachupita, Las Cañitas, Igualey, de la red extrahospitalaria que estamos instalando para la contención de la mortalidad materno-neonatal. Ese proceso, y fruto del análisis que hacíamos, veíamos que habían el factor que medimos en el hospital, pero que había un factor extrahospitalario también que había que tomar en cuenta y que era clave en la captación temprana de la embarazada, que usted sabe que en los barrios hay que ver la cantidad de jovencitas embarazadas. Y de haitianas ilegales que vienen también sin historia clínica, que hay que atenderlas. Los hospitales no somos migración. Sí, pero nosotros recibimos a todo ser humano que precise la atención que sea. Entonces, allí nosotros estamos creando la figura del acompañante. Embarazada captada se le asigna un acompañante que va a estar con la ficha técnica de ella acompañando en el barrio. Eso es muy bueno. Sí. A cada una de las embarazadas detectadas se lleva a la UNAP a su consulta, se lleva a la consulta del especialista y vuelve al barrio, porque al fin y al cabo allí donde ella hace vida. Y sabemos si bebe romo, que es una complicación en el embarazo, si fuma, si es hipertensa. Sí. Ayer mismo en Guachupita, en la acción, descubrimos hipertensas, una cantidad de hipertensas increíble, adolescentes. Es uno de los factores que más que es el factor, la causal principal de muerte materna. Sí, la hipertensión. Infección y hemorragia. Y la mayoría muere en el puerperio, es decir, después de parir. Sí, primero 20 días. Que te hacen la crisis hipertensiva, o una infección maltratada, o la hemorragia. Y una proporción de esas embarazadas llega allí con anemia. Eso que mencionaba el compañero de las haitianas. Llegan en labor de parto. Son más o menos un 24% del total de partos nacionales. Y llegan en condiciones, la verdad, deplorables. Una cuarta anemia, falsemia, muchísimas condiciones, sin historia clínica médica, sin conocimiento de prenatal diagnóstico, que para atenderla hay que ser un milagro. Más del 60% viene con anemia. Oye, no me he inventado eso. Infecciones, en fin. Pero bueno, cuando hacemos las estadísticas medimos todo. Ellas representan el 24% de las parturientas.
Está oyendo, Pedro. en las condiciones. Sí, una tercera parte de nuestra población. Pero será si el usted futuro, quita Pedro? ese 24%, se va a dar cuenta que todavía nosotros estamos altos. Por tanto, no debemos asumir el tema de la extranjería de estas parturientas como la explicación total del tema. Entiéndanlo ya, por Porque favor. sea haitiana o sea dominicana, la aplicación del protocolo es el mismo. Y probablemente, desde mi concepción social, yo diría que son las peor tratadas. Como lo son la gente del quintil 1 y 2, que son dentro del sistema las más afectadas. Por eso nuestro esfuerzo va para allá. Y este piloto arranca toda la orilla del río, ¿verdad? Los Minas, los Tres Brazos, toda esa zona que son la número 1 de puntos calientes en la mortalidad materno-neonatal. Ministro, se ha hecho una denuncia, la hizo el presidente del Colegio Médico Dominicano, de que las ARS es la que tienen detenida la expansión del establecimiento de la unidad de atención primaria. Y las tienen detenidas supuestamente porque quieren incursionar en el negocio de dicho establecimiento. ¿Qué tan cierto es esto? Mire, desde que se creó la ley está establecido la puerta de entrada por esa vía. Y no se ha cumplido, lógicamente, por intereses múltiples. ¿De quiénes? ¿Cuáles son esos intereses? Identifica. Bueno, todos los intereses que hay, incluyendo los médicos también. Los médicos, asociaciones. Las ARS. Esencialmente las ARS han sido un factor clave. Y lógicamente nosotros estamos ampliando el número de unidades de atención primaria en el país, pero son insuficientes. Claro que sí. Ahora, cuando hablamos de atención primaria puede ser pública o privada, porque este es un sistema mixto. O sea, ¿la atención primaria puede ser privada también? Claro que la atención primaria puede ser privada. Entonces, ¿por qué el obstáculo? Exacto. Es decir, bueno, porque, y esto es bueno para entender el tema de la idiosincrasia dominicana. Para una persona, un dominicano, la solución de la necesidad de salud está en el hospital, la Así clínica es. y el especialista. Porque ha sido la tradición nacional. Es la estructura que tiene conocida. Esa es su cultura. Es lo que conoce. Entonces imagínese usted, y le pongo como un ejemplo, váyase a la UNAP de la zona norte, están vacías, incluyendo los centros de diagnóstico. Ahora vaya a Moscoso Puello, Lleno. Lleno. está lleno, pero es que la gente no cree que la solución de su problema está en su comunidad. Doctor, y Porque esto... entonces ahí viene uno de los elementos claves del razonamiento que hay que hacer de esta situación de salud, que estamos enfrentando una cultura que debe cambiar, pero para que la gente deje de atiborrar los hospitales hay que mejorar el servicio allá abajo. Y hay que invertir la relación entre la demanda y la oferta de salud como está establecida. Si usted no llega a mi UNAP o al hospital, usted no tiene atención, ni vigilancia. Entonces, mi punto de vista es que la unidad de atención primaria, ese personal, tiene que hacer visita domiciliaria, tiene que hacer levantamiento de la historia familiar. Como se hace en Cuba. Y saber incluso, no solamente en Cuba, porque en Canadá se hace un levantamiento. Que se hace levantamiento y, al y domicilio. Y funciona atención primaria. Nadie, y en Estados Unidos nadie se va a un especialista sin pasar por un... Ahí no, es como que tiene que ser referido, no a lo loco que tú vas, mira, llama a fulano. No. Pero ¿cómo usted va a un barrio y le dice ahora, usted no puede ir a Moscoso Puello? Pero entonces este De golpe y acompañamiento a las Claro. ¿Es un lío? embarazadas que usted mencionaba, ¿Perdón? el acompañamiento a las embarazadas que usted mencionaba es una manera de ir creando la empujando nueva a eso. Sí, cultura. la descentralización. ¿Entiende? La nueva cultura para que, se lo pongo de esta manera, nosotros estamos preparando unas pequeñas unidades, como la que tiene Amadita, para la toma de muestras. Excelente. Si yo tengo mi acompañante y tengo mi UNAP, donde estoy chequeando que visita el hogar, pero además llega la Draculita y le toma en su casa la muestra, se va a levantar esa persona que ya tiene un diagnóstico, que le estoy dando la pastilla antihipertensiva, que le estoy dando su nutriente, para ir a las 5 de la mañana a hacer fila al Moscoso Puello. No. Yo quiero ver si es verdad eso. No, claro que no.
¿Y esos acompañantes con su presión controlada, medida, su peso también controlado. Entonces, es así en la medida en que nosotros podemos convencer a la gente de que tiene su solución y que no se mueva al hospital y entonces aumente los costos porque en el hospital son más altos. La descongestión del hospital genera excedentes que deben ser transferidos a la atención primaria. Ahora, ¿cuál es el problema que pasa aquí? Que dentro de la cápita de salud, como no hay atención primaria, todo el dinero se va ¿a dónde? A los hospitales. Se va al hospital y se va a la clínica. Claro. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando por establecer la cartera de servicios de atención primaria que se da y cuánto se le debe pagar al médico que está allí, que hace visita domiciliaria, y a ese acompañante. Porque esa estructura es la que va a facilitar que muchos médicos incluso estén tentados a moverse para atención primaria. Porque allí es donde se puede contener la congestión hospitalaria. Todos los países que han logrado esto descongestionaron los hospitales y crearon excedentes que son transferidos entonces a la atención primaria. Porque allí es que se debe hacer prevención y promoción de la salud. Es decir, es allí donde está el secreto de la rearticulación del sistema, pero además el mayor control y vigilancia a pie juntilla de nuestra embarazada. Si yo estoy semanalmente con 2 visitas a tu casa, mirando cómo va la cosa, déjame ver tu presión cómo está. Está pasada de peso. ¿Te tomaste la pastilla de la presión? Tenemos el teléfono de cada embarazada. Y ese acompañante y el ministerio, y le pasaremos la lista también al servicio, vamos a llamar. ¿Te tomaste la pastilla hoy? Suena bonito eso. Que llama mucha gente para preguntar. Suena bonito eso. Eso suena Ministro, como un plan antes piloto. de eso, quiero hacer una última pregunta al ministro. Sí, el tema de los registros sanitarios, que todavía me informan que sigue siendo tortuoso, difícil. ¿Qué pueden esperar las personas que se dedican? Porque hay muchas oficinas que se dedican al tema de registro sanitario. Bueno, yo quisiera saber que me digan cuáles son esas compañías que tienen quejas, porque ahora mismo no es verdad. Eso era lo que había aquí la historia, pero en este momento nosotros estamos al día. Si usted depositó ayer, yo no le puedo decir que hoy tiene registro sanitario, pero la media que aquí se está tardando para la emisión de un registro sanitario es de 22 días y se tarda 1 año y más. Y cuidado. Y estamos ahora a punto de lanzar una plataforma que usted va a sacar su registro sanitario desde su empresa, online, sin papeles. Simplemente escanea los documentos que se piden y se le emite un recibo, con el cual ni mi firma va a tener ya el registro sanitario, porque es una firma con doble código, QR y código de barra. Y usted con ese QR, con su celular, lo cliquea y va a saber dónde está su expediente. El Laboratorio Nacional ya tiene la interfase y sabe cuando entra a ventanilla única lo que está llegando. De manera que lo único que hay que hacer es el frasquito que usted lleva para examen, ponerle el código de barra y cuando llega allá ellos cliquean y ahí está el expediente. Y cargan desde allá el resultado. Yo quisiera ver, estamos hablando del pasado, esa no es la situación que tenemos hoy. La única área que todavía tiene ciertos retrasos es alimentos, porque es una área que estaba retrasada por mucho tiempo. Estamos licitando el laboratorio de Pantojas para alimentos y eso va a ser un reforzamiento del proceso de vigilancia que tenemos que llevar en este caso. Yo le digo lo siguiente: hay más preocupación por el número, vaya a los supermercados, de productos importados que no tienen registro sanitario y que lo van a tener que tener, porque ahora nuestros inspectores, lo que estamos preparando la plataforma con un cliqueo en un supermercado, nos van a decir si ese producto tiene o no tiene registro sanitario. Bueno, ministro, muchas gracias. De verdad, sí, por este compartiendo tiempo con nosotros, muy edificante la entrevista. Y gracias por dar respuestas sinceras. Gracias, ministro. Cambie fuera. El sol de los sábados.